Buenas tardes, bienvenidos damas y caballeros. Esta clase es pues siguiendo con la temática pues que estamos desarrollando pues en el curso. Nos toca ahora ver la parte del desarrollo de la persona, el desarrollo psicosocial, según el programa que teníamos en la materia. ¿Cómo se va a proceder para la realización de este material? Muy sencillo, lo estoy grabando, lo subo a YouTube. En el Classroom pongo el enlace para que lo puedan reproducir, lo puedan ver y sobre ese pues estar haciendo como comentarios, preguntas, aclaraciones. Puede ser a través de lo que es el propio YouTube en los comentarios que están activados en cualquier momento. En el Classroom también pueden subir sus dudas. O bueno, si a alguien se le dificulta todavía pues el empleo del Classroom, podemos emplear justamente entonces también el WhatsApp o el teléfono, vía mensaje de WhatsApp, ¿sí? Ok, vamos a hablar un poco el día de hoy acerca de lo que es la personalidad. Considero que es uno de los temas más, digamos, más complicados y complejos justamente porque se habla de la esencia de un ser humano. Primero tendríamos que ver algunas definiciones específicas, ¿sí? La primera pues es esta definición de personalidad. Esta definición de personalidad nos la da Dayan Papalia, justamente en el libro que estamos usando como texto. Nos dice que es una mezcla relativamente constante. Eso es lo que primero quisiera destacar. Es una mezcla relativamente constante. ¿Qué significa esto? Que para que podamos llamarle a algo personalidad tiene que tener una característica esencial que es justamente la constancia, ¿sí? En el caso de personalidad en los niños, pues justamente no son constantes, más bien puede ser que tengan altibajos, hoy están de buen humor, mañana a lo mejor no tanto, o incluso en un mismo rato están cambiando. De repente a lo mejor puede ser que hoy les guste mucho una situación, una actividad, y mañana o en X tiempo a lo mejor ya tienen un punto de vista completamente diferente. Ciertamente esa parte también es algo que impide que se diagnostique o que se diga, por ejemplo, o que sea de trastornos de personalidad en la infancia. Por definición, en la parte psicopatológica, cuando hablamos de trastornos de personalidad, pues el requisito mínimo indispensable es que el sujeto, el paciente, tenga 18 años hacia arriba. Ciertamente hay trastornos que empiezan antes de la infancia, pero eso son contados, principalmente el trastorno antisocial, los esquizotípicos, esquizoafectivo, esquizofreniforme, pero esas serían otra situación diferente. En el caso nuestro solamente vamos a concretar en esa parte, que para que le podamos llamar personalidad a algo, pues tiene que haber esa cuestión de constancia. Ahora, ¿qué es lo que es constante? Bueno, en primer lugar, va a ser constante las emociones, ¿sí? Esas emociones que el niño experimenta de forma cotidiana. Todos tenemos una amplia gama emocional, ¿sí? Todos sentimos emociones básicas. Si alguien tiene alguna inquietud sobre cuáles son las emociones básicas, recomendaría que vean la película de Disney Intensamente. Ya se ha discutido pues en clase en otros momentos que justamente es una película que está efectivamente basada en algunas teorías que explican el comportamiento emocional y cómo se gestiona pues lo que es la motivación. Ciertamente pues está adaptada a los niños, ¿sí? Pero bueno, si alguien tiene dudas con cuáles son, pues ahí pueden revisar el video la película de Intensamente. Ese sería un primer elemento. También constancia en lo que es el temperamento. El temperamento, como nos han enseñado también anteriormente, casi al principio del curso, decíamos que es esa parte heredada, esa parte biológica de la personalidad, ¿sí? También sigue otra constancia que es el pensamiento, que es, como ya sabemos, de acuerdo a los enfoques tanto psicométrico como piagetano, pues ese pensamiento se va a ir, digamos, solapando, va a ir evolucionando, se va a ir modificando y justamente va a encontrar su culmen justamente hasta más o menos los 18 años, ¿sí? Que coincide, por cierto, con el ingreso del sujeto, del niño, bueno, del joven en ese momento ya, a lo que es la educación universitaria, ¿sí? Y también pues la conducta, ¿sí? Entonces, para englobar el término de personalidad, pues hablamos justamente entonces de lo que son las emociones, en cuanto a respuesta emocional ante una situación dada, su temperamento, que es la predisposición genética heredada de los padres, los patrones de pensamiento, ¿sí? Y la conducta, que son exclusivos y únicos para cada persona. No hay una persona que tenga
dos personas que tengan personalidad igual. Aún los gemelos iguales, los gemelos idénticos, tienen una persona diferente, ¿sí? Ok, ese sería el primer acercamiento pues a lo que es la personalidad, ¿sí? Entonces tenemos que es un proceso complejo, y en alguna ocasión algún maestro nos señalaba lo siguiente: es un proceso biopsicosocial, ¿sí? Hay que recordar siempre esta parte cuando hablamos de proceso de desarrollo madurativo, desarrollo evolutivo en el ser humano. Todo va a ser un proceso siempre biopsicosocial. No podemos descartar pues la influencia del sistema nervioso central, como incluso viene en la lectura que realizaron de Papalia, viene esta parte pues del desarrollo madurativo, la importancia del lóbulo frontal como freno voluntario, como freno digamos consciente o intelectual hacia lo que experimenta el sistema límbico, que es justamente, como también ya veían en la materia de psicobiología, pues justamente esa parte de lo que es la parte el asiento de las emociones, ¿sí? Ok, pasamos entonces ahora a revisar justamente lo que es una breve aproximación a lo que es la emoción. Aquí tenemos en la imagen pues varias respuestas emocionales. Nos dice que van a ser reacciones subjetivas ante diversas experiencias asociadas con cambios fisiológicos y conductuales. Ok, cuando hablamos de una reacción subjetiva, ¿qué significa? Que va a ser una respuesta que va a variar de persona a persona. Es decir, aunque a lo mejor un objeto mismo puede causar una emoción, la intensidad va a depender de cada sujeto. Es decir, a lo mejor yo le tengo, por ejemplo, miedo, no sé, a los perros. Y otra persona le puede también tener miedo a los perros igual que yo. O sea, básicamente es la misma respuesta emocional. Pero en cómo lo experimentamos, tanto yo como la otra persona, es como va a variar ampliamente. Por eso se dice que son reacciones subjetivas ante experiencias, y como comentaba hace un momentito, justamente siempre va a tener que ver con cambios a nivel fisiológico, ¿sí? Y también esos cambios fisiológicos tienen que ver o afectan directamente a la conducta. Como también se vio en algún video de los primeros temas, cuando se veía justamente los principios del desarrollo, veíamos un poco la parte esta de la aproximación freudiana. Si recuerdan un poco, el ser humano en su complejidad tiene dos tendencias básicas: lo que es la tendencia a la aproximación hacia cualquier objeto que le genere placer, ¿sí? No es sexualmente exclusivo, de forma exclusiva, y también tiene la evitación de cualquier situación, objeto que le genere un displacer o le provoque un perjuicio o un daño, ¿sí? Entonces, es decir, en pocas palabras, buscamos aquello que nos beneficia y evitamos aquello que nos perjudica, ¿sí? Entonces, y esto tiene que ver justamente también con la respuesta emocional, ¿sí? Ok, esta gama emocional pues se va a venir reflejando siempre pues desde los primeros meses del nacimiento, los primeros meses de vida, ¿sí? Por ejemplo, aquí en la información tenemos algunos hitos del desarrollo psicosocial desde los 0 a los 36 meses, ¿sí? Yo exhortaría pues que justamente en su oportunidad tenga se den pues la oportunidad, el chance de leer esta información. Es importante porque nos dice justamente qué aspectos son en lo general, según los estudios, los que presenta un niño en ese rango de edades, ¿sí? Por ejemplo, aquí decíamos que de los 0 a los 3 años, a los 3 meses, el sujeto están ya atentos y están abiertos a la estimulación, es decir, son receptores activos de justamente la interacción social, la interacción psicosocial, y empiezan a mostrar interés y curiosidad y sonríen con facilidad a la gente. Recordemos que de repente los bebés muy pequeños, antes posiblemente del año o menos, básicamente sonríen a cualquier persona que les cae bien, o que hacen como esa situación de empatía. Después, por ejemplo, de los 6 meses a los 9 meses, ya hay una interacción más abierta, participan en juegos sociales, de repente ya se preocupan por justamente la dinámica con otra persona, con la convivencia,
generalmente van a ser siempre pues los padres de familia, aunque no de forma exclusiva. Por ejemplo, al año dice que se relacionan más estrechamente con el cuidador principal, entiéndanse en este caso, por lo menos aquí en el contexto nacional, pues justamente la madre, o bueno, digamos en su defecto, en su ausencia, pues por quien ejerza el cuidado del niño. Y finalmente, al año y medio, por ejemplo, el niño explora su medio ambiente. Si nos fijamos un poco en este rango de edades, juega un papel muy importante en lo que es la curiosidad. Justamente la curiosidad va a reflejar o va a evidenciar ese interés del niño en su medio ambiente, su entorno psicosocial. Justamente es por esto que en el caso de los niños que tienen síndrome o un trastorno del espectro autista, que justamente la parte, digamos, de curiosidad es la que se ve un tanto afectada o comprometida. Es decir, un niño, digamos, que no tenga el trastorno, pues va a ser más curioso, más receptivo a la interacción con otros sujetos, con otras personas. En cambio, un niño con autismo, pues generalmente no tiene esa dinámica de interacción con el entorno. Y esto lamentablemente pues es lo que hace que los padres se sientan un poco más frustrados por esa cuestión de la interacción, ¿no? Un niño normal, valga la expresión, aunque no querría haber usado el término normal, pero un niño que no tiene el trastorno, pues es interactivo con otras personas. El niño con autismo, lamentablemente no. Finalmente, a los 3 años, a los 36 meses, se supone que el bebé, bueno, el infante en este caso, ya no es bebé, puede mostrar signos de ansiedad, ¿sí? Es decir, ya presentan síntomas que evidencian una respuesta emocional más complicada ante la percepción de separación. Incluso pues está el concepto que también viene en el libro de Papalia, en el documento, justamente de la ansiedad por separación, ¿sí? Que va de la mano también con el apego, que más adelante se va a hablar un poquito acerca del apego, ¿sí? Ok. Pues continuando entonces pues con los primeros signos de la emoción, un investigador, Wolf, allá por los años 60, 70, estableció justamente lo que eran como una estándar, una respuesta, digamos un checklist de cómo evidenciar a los primeros signos de emoción o de conducta emocional, justamente, y se usó el llanto como principal fuente de investigación, como variable. Ok, ¿por qué el llanto? Porque bueno, hay que recordar que un niño pequeño pues no tiene el lenguaje todavía, y a falta del lenguaje verbal, pues el niño va a recurrir justamente a su lenguaje no verbal. El lenguaje no verbal es una conducta que también puede ser susceptible de observarse y de medirse. Esto justamente, por a lo mejor ya les habrán platicado sus maestros acerca de lo que son las variables dependiente-independiente, y pues justamente resulta que una variable tiene que ser una cuestión evidenciable, medible y cuantificable. Si no lo es, lamentablemente pues carece de toda validez, ¿sí? Entonces en este caso Wolf, como comentaba ahorita, pues se dio cuenta de estos patrones de llanto y pues describe justamente el llanto por hambre, llanto por enojo, llanto de dolor. En este caso este llanto de dolor se va a acompañar justamente de lo que es una respiración más entrecortada. De repente es el sollozo, se jala aire, se retiene, se suelta. Pero a veces en este llanto de dolor puede ser un poco más estresante. En cambio, en el llanto de frustración es igual, en el sentido de que a lo mejor el niño posiblemente esa intensidad del llanto sea mucho más fuerte, se repita más en un lapso corto de tiempo, pero también la retención del aire va a verse más amplia. Es decir, el niño va a sollozar. De ahí que de repente algunos niños, cuando están así frustrados o en un berrinche, justamente a veces lloran, jalan aire, lo retienen, y a veces como que es necesario como que hacerlo reaccionar para que suelten el aire, porque si no lo sueltan pueden tener alguna complicación más adelante. Pero eso es justamente lo que es los primeros signos de emoción. En pocas palabras, pues, al margen de lo que nos pueda arrojar esta investigación que realiza Wolf en los años 69, pues aquí lo importante es justamente entender esa parte, que
los primeros signos de emoción se van a basar en la conducta no verbal del niño. Ahora, cuando el niño desarrolla finalmente un lenguaje verbal, entonces el llanto pasa a un segundo término. ¿Por qué? Porque el niño, como ya puede expresar, ya puede verbalizar, ya consolidó lo que es el proceso de pensamiento, ya tiene un poco más, uso de razón y conciencia de sí mismo, ya puede expresarnos qué es lo que siente, ¿sí? Ese sería entonces lo que los primeros signos de la emoción. Entonces va a ser el llanto. Pero no es solamente el llanto, también tenemos, por ejemplo, las sonrisas y las risas propias de los bebés, de los infantes. Yo creo que todos nos ha tocado ver algún bebé que justamente en sus primeras etapas del desarrollo, pues de repente, vas a lo mejor en el camión, bueno, antes de que pasara esto de la pandemia, vas en el camión, se te queda viendo. Si le sonríes, aunque no te conozca, puede ser que devuelva la sonrisa. Justamente esa es la sonrisa social, ¿sí? No, perdón, la sonrisa anticipatoria. La sonrisa social, esta básicamente se da estrictamente hablando, 1, hasta el segundo mes de vida. Y 2, cuando los bebés miran a sus padres. Saben que son ellos porque de alguna manera, aunque todavía no enfocan bien, ya recordamos un poco esta parte del desarrollo perceptual, el bebé todavía no es capaz de enfocar perfectamente como lo hace un adulto. Ellos de repente pues lo que hacen es justamente es ver esa parte de ver a sus padres, percibirlos y les sonríen. Esa sería la sonrisa social. Después tenemos, ahora sí, la que yo explicaba en el ejemplo, es la sonrisa anticipatoria, que en este caso se da cuando los infantes sonríen ante una persona o un objeto y luego miran al adulto mientras siguen sonriendo. Esta se va a dar un poquito más, cuando, por ejemplo, el niño ya tiene un poquito más de uso de razón, entre los 8 y 10 meses. Insisto, uso de razón no quiere decir conciencia, de repente esta se da un poquito más cuando el niño está un poco más maduro, sería el término correcto, ¿sí? Ok, tenemos también en esta parte de la información, pues la secuencia cronológica de la aparición de las emociones. Pues ya vemos en la imagen, cuando tengan la oportunidad de descargar también en la presentación que voy a mandar junto con el video, pues justamente las primeras emociones están presentes todas durante los primeros 6 meses, ¿sí? Lo que es la satisfacción, la alegría, la sorpresa, la aflicción, la tristeza, la repugnancia, etcétera, ¿sí? De los 15 a los 24 meses, el niño de repente puede empezar a manifestar algunas otras emociones que tienen que ver con el entorno. Por ejemplo, la envidia se empieza a manifestar, ¿sí? También de los 2 años y medio a los 3 años, pues ya el niño es más consciente de sí mismo y pues justamente empieza a adquirir normas de juego, normas sociales, normas de conducta social, y justamente va a desarrollar, por ejemplo, emociones o sentimientos como el orgullo, la vergüenza y la culpa, ¿sí? Esta es la secuencia de emociones según Papalia, como viene en el texto, que insisto es el que estamos revisando en este momento. Y esto nos lleva justamente a una breve clasificación de la conducta emocional. Tenemos emociones que son de 2 tipos. 1, las emociones autoconscientes. En este caso, estas emociones autoconscientes va a ser un patrón de respuesta de tipo emocional que solo va a aparecer cuando el niño es consciente de sí mismo. ¿Qué significa esto? Cuando el niño se percibe como diferenciado de su entorno. Más adelante, también cuando hablemos un poco más del desarrollo de la autoestima, justamente todo debe de empezar como justamente con esta parte de la autoconcepción, el autoconcepto objetivo. Es decir, primero subjetivo, me considero como un ser independiente, diferenciado del entorno. Y ese objetivo cuando yo logro reconocerme cuando me miro en el espejo, ¿sí? De repente muchos bebés
Y lo digo por experiencia personal con mi nieta. De repente le gusta mucho verse en el espejo, sonríe en el espejo, pero por su edad, en un año y medio más o menos, por su edad todavía no desarrolla ese proceso de autorreconocerse. Sonríe porque ella piensa, en términos digamos de adulto, pensaría ella que es otro bebé, por eso es que sonríe, ¿sí? Estas serían las emociones autoconscientes. Después de estas, seguirían las emociones autoevaluativas. En este caso, como decía la información de Papalia, pues son el orgullo, la vergüenza y la culpa. Estas van a depender ya más que nada de que el niño desarrolle mayor conciencia de sí mismo, o sea, ya tenga la autoconciencia objetiva, y también que él haya introyectado por algún tipo de mecanismo de aprendizaje, ya sea observación, condicionamiento o simple introyecto, justamente las normas sociales de conducta aceptada. Es decir, decíamos que en la diapositiva anterior, en esta que va a darse de los 2.5 a los 3 años. ¿Qué significa esto? Que en esa edad el niño ya aprende, por ejemplo, las ideas o las nociones de qué conducta es adecuada y qué conducta es inadecuada. Y por lo tanto, si él de alguna manera se siente observado, lo va a hacer, pero evaluándose a sí mismo, como malo o como bueno. En cambio, cuando hablamos de emociones autoconscientes, el niño no sabe exactamente, no puede emitir un calificativo sobre sobre sí mismo. Se siente a lo mejor emocionado, alterado o a lo mejor ruborizado, principalmente, porque a lo mejor se siente solamente centro de atención, aunque no sabe exactamente por qué. Entonces, para diferenciar entonces de las emociones, esta clasificación de emociones que nos da Papalia, las autoconscientes tienen que ver justamente con un patrón de respuesta emocional, donde el niño todavía no se reconoce como ajeno al ambiente, como independientemente del ambiente. Y en cambio las emociones autoevaluativas se tienen que ver ya más con el reconocimiento de sí mismo, del self, y de lo que es la parte de las conductas sociales aprendidas, ¿sí? Continuando entonces con la conducta altruista, pues tenemos que en esta conducta altruista, pues básicamente el bebé pues empieza a emitir lo que sería un antecedente evolutivo de esa conducta, de esas conductas llamadas prosociales. En este caso, para la conducta altruista, el bebé pues puede ser que preste ayuda a una persona sin esperar recompensas. Esa es la definición, digamos, formal de conducta altruista. En algunos casos, según el libro de Papalia, aunque hay que recordar que son casos, contextualizados en un ambiente norteamericano, se dice que aparece mucho antes de los 24 meses, cosa que en lo personal, insisto, sí me ha tocado vivirlo también en carne propia. De repente, a lo mejor los bebés, no sé, tú les estás dando de comer y puede ser que ellos en algún momento de esa dinámica de alimentarlos, de darles de comer, obviamente cuando le ponen como sólidos, obviamente, de repente te den a ti. O sea, a lo mejor de repente piden comer, pero no, en alguna de esas puede ser que el bocadito, o agarran ellos de su platito a alguna pieza de fruta, verdura, no sé, y te la quieren dar. Eso es justamente la conducta altruista. Obviamente tiene que ver esa conducta altruista o está en sintonía con la cuestión de lo que es las expresiones emocionales. Es decir, no va a ser dada la conducta altruista a cualquier persona, solamente aquella en donde los niños puedan entender o puedan inferir del entorno que el sujeto necesita algún tipo de apoyo o de ayuda. Y eso significa entonces que la empatía, que por definición es a lo mejor la más clásica, es ponerse en lugar de otro, en el lugar de la otra persona, imaginando que siente, se presenta ya en los bebés. Desde los 24 meses, según la información, aproximadamente, empieza a gestarse esta cuestión de la empatía.
Hay niños que son muy empáticos, hay niños que también suelen ser muy antipáticos, es decir, no generan como esa empatía, que son hasta cierto punto niños más retraídos, y pueden ser niños un tanto más con propensión al egoísmo, o al egocentrismo más bien, ¿sí? Ok, tenemos a continuación también cómo se va desarrollando la empatía. Pues en este caso la empatía depende de dos factores muy importantes: uno biológico, dado por las neuronas espejo, y otro psicosocial, que justamente tiene que ver con un proceso llamado cognición social, es decir, cómo el niño percibe una situación social a través de la experiencia, ¿sí? En el caso de neuronas espejos, básicamente son aquellas neuronas, aquellas células del cerebro que se activan justamente cuando un sujeto está haciendo algo. Sus neuronas espejos se activan y el niño empieza a repetir lo que está haciendo. Estos dos procesos, tanto la posesión de las neuronas espejos y su funcionamiento adecuado, como lo que es la cognición social, son las bases de la empatía. Bueno, ciertamente la empatía se va a dar ya en un plano más clínico a dos niveles: empatía emocional y empatía cognitiva. La que estamos hablando en este momento pues es un poco la empatía a nivel emocional. Sin embargo, ya en lo que es un proceso terapéutico se habla de empatía también cognitiva, es decir, me pongo en el lugar del otro y empiezo a pensar, o comienzo a pensar cómo el sujeto lo haría, ¿sí? Más o menos me pongo en su punto de vista. Esto implica también, insisto, cierta capacidad de descentramiento. Ese descentramiento, pues ya como ya habrán visto o revisado en otras materias con sus maestros o maestras, justamente lo que es la teoría de Piaget, ahí podemos encontrar justamente la respuesta, que es el descentramiento como una condición, digamos, obligatoria para que se pueda hablar de desarrollo del pensamiento, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que hace o cómo es que se desarrolla nuestra personalidad o la personalidad del niño? Bueno, primero que nada, hablaríamos de justamente, como decíamos al principio de la presentación, esta breve exposición, tenemos la cuestión del temperamento, ¿sí? El temperamento va a ser algo, un concepto, aunque a lo mejor en muchas corrientes psicológicas actuales ya esté un poco más echado al olvido, para las personas, para los enfoques desarrollistas o psicopedagógicos sigue estando vigente, en el sentido de que no podemos negar justamente esa carga biológica que heredamos de nuestros padres. En ese sentido, pues el temperamento se puede definir, como está en la información, como una disposición o estilo característico de acercarse y reaccionar ante situaciones, es decir, qué tanto yo reacciono o no ante un estímulo que puede ser bien fisiológico, interno, o puede ser externo a nivel social. Por ejemplo, algo muy sencillo, un niño que a lo mejor, un recién nacido, a lo mejor pues pasa la mayor parte del tiempo dormido y solamente va a despertar cuando siente hambre o cuando siente que está sucio su pañal. Entonces, en ese sentido, este niño pues justamente puede ser que a lo mejor al mínimo ruido despierte, ¿sí? Y el problema es que despierta, porque después de la despertada viene justamente una situación emocional muchas veces muy tensa, muy complicada para la madre. O al contrario, de repente este niño despierta, sí llora, pero se calma rápidamente, no se le batalla mucho, o incluso a veces no muestra ningún tipo de, ¿cómo decirlo?, de respuesta emocional. Entonces, aquí hablamos justamente de tres tipos de temperamento, tres patrones. Lo que sí está un poco ya pasado de moda, bueno, mucho pasado de moda, es lo que hablábamos acerca de la teoría hipocrática de los humores, ¿sí? Como alguna vez se mencionó en alguna otra clase, en otro momento, la teoría de Hipócrates acerca de los 4 temperamentos, pues ciertamente fue un parteaguas en lo que es la concepción actual del temperamento como lo conocemos hoy en día, pero lógicamente está completamente rebasada.
Actualmente, en un estudio longitudinal que se condujo en el estado de Nueva York, en Estados Unidos, se encontraron y se detectaron 3 tipos o 3 patrones de temperamento, en lugar de 3 tipos de 4 como los mencionaban originalmente Hipócrates. Solo como referencia cultural, pues eran el colérico, el flemático, sanguíneo y melancólico. Incluso en base a esos 4 temperamentos hipocráticos se desarrolló también al mismo tiempo una taxonomía del ser humano, es decir, de repente los flemáticos eran personas más bien con tendencia a la obesidad, de repente los sanguíneos eran personas muy hasta cierto punto atléticas, ¿sí? De repente el flemático de repente era más, el melancólico, el colérico, el sanguíneo, sanguíneo, de repente era un tanto, sí atlético, pero no marcado, más bien era a lo mejor una complexión, digamos, regular. Y el nervioso, de repente era una persona, o son características físicas de una persona delgada, ¿sí? Insisto, esto es solamente como referencia, no es necesario que lo aprendan, porque finalmente es solamente un punto de vista y ya quedó, digamos, completamente superado o rebasado por este estudio que se condujo en Nueva York, ¿sí? Aquí vemos, pues, por ejemplo, de acuerdo a la información que nos brinda Papalia, las características de un niño fácil, tiene su intensidad de su estado de ánimo es positivo, general, y va de leve a moderada la intensidad de sus afectos, ¿sí? Responde bien a la novedad y al cambio, o sea, se logra adaptar. Yo considero también que dentro de lo que es el desarrollo de la personalidad, también tiene mucho que ver esa capacidad de adaptación del niño al entorno. Cuando encontramos, por ejemplo, sujetos que no se adaptan bien al cambio, posiblemente es porque su personalidad sea así, o sea, de repente no se adaptan, no se logran adaptar al cambio, porque a lo mejor su patrón de personalidad pues tiene algún tipo de, no patología, pero sí predisposición, ¿sí? O sea, no es que no quieran adaptarse, simplemente no saben cómo hacerlo, o no están acostumbrados a hacerlo, ¿sí? El niño fácil de repente es más sonriente, acepta nuevas comidas con facilidad, obviamente a lo mejor la madre feliz, acepta las mayores frustraciones con poco alboroto, de repente si lo frustras no pasa nada, sí lo va a resentir, pero va a ser algo de moderado a muy leve, ¿sí? O incluso ausente. Y en este caso, pues estos niños fáciles son aquellos que tienen mucho mejor aceptación y mejor pronóstico al momento de ingresar a la educación formal, léase guardería. Tenemos a continuación, pues también el niño difícil, que ya es obviamente la contraparte del niño fácil, es un poco más irregular con sus ritmos circadianos y ritmos biológicos, es lento para aceptar nuevos alimentos. Pareciera que a este niño también no le cuesta mucho trabajo adaptarse a las nuevas rutinas. Estos niños de repente cuando entran a una situación ya escolar formal, pues sí tardan un poco más de tiempo en adaptarse. Pero también habrá niños que ciertamente son lentos para animarse. De alguna manera estos corresponderían a la antigua clasificación hipocrática de niños flemáticos, que parece que estos niños no tienen, más bien tienen atole en las venas. Es una respuesta emocional muy corta, o de repente tiene que ser algo muy fuerte para que logren crear una respuesta. Ojo, el problema de esto es que este temperamento, así como el flemático, pudiera ser una predisposición, genética a lo que es desarrollar personalidad esquizoafectiva o esquizoide, ¿sí? Justamente por esta característica que mencionaba del afecto aplanado, ¿sí? Entonces tendríamos que tener en consideración ese temperamento, estar vigilando al niño pues que no caiga en una situación de estas. Ok, seguimos. Pero bueno, pareciera que con este estudio de Nueva York que se condujo para el estudio de lo que es la investigación sobre los temperamentos,
pareciera que a lo mejor se puede pensar que ya, a lo mejor ya, pues mi hijo ya es completamente ya, si es niño fácil de animarse, pues me tocó la buena suerte, me saqué la lotería. Pero ¿qué pasa si el niño en cuestión es o lento para animarse o niño difícil? Pues a lo mejor, chin, pues ya me tocó, ahora sí como se dice vulgarmente, me tocó mi cruz. No es así, en ese sentido no todo está perdido porque hay una característica que se llama bondad de ajuste, que esta habla justamente de que, ok, dependiendo de la respuesta emocional, psicosocial del medio ambiente y de los cuidadores, el niño puede adaptar justamente o ajustar su propia respuesta emocional, ¿sí? Por eso dice la información, es una correspondencia entre el temperamento del niño y las exigencias y restricciones del medio ambiente, de las que el niño debe adecuarse. Es decir, puede ser que a lo mejor el niño que sea fácil se va a adaptar rápido a las reglas, sin embargo no quiere decir que como ya se adaptó rápido, ya no ocupo más como, digamos, vigilarlo, supervisarlo. No, al contrario, es simplemente para que siga adaptado, pues es estrechar un poco más la vigilancia, la observación. Pero cuando es un niño difícil, a lo mejor de repente, pues obviamente las reglas se le van a venir mal, no les va a acatar de forma inmediata, y a veces toma mucho tiempo hacerlo, pero siempre y cuando el niño también encuentre un ambiente hostil, ¿sí? Si el ambiente es el apropiado, aún un niño lento para animarse o difícil pueden responder favorablemente. Aquí va a depender mucho, pues en gran medida, de justamente los cuidadores secundarios y también de lo que es la parte de los, de los niños, ¿sí? Ok. Continuando con este tema, pues tenemos que va a ser muy importante siempre, en cualquier momento, las primeras experiencias sociales del bebé en la familia. Bueno, ya hemos hablado en otro momento que justamente pues las etapas del desarrollo del desarrollo en general, perdón, son un constructo más bien burgués, ¿sí? De repente no es que haya en todas las culturas haya adolescencia un equivalente, pero también justamente en muchas culturas el bebé va a pasar desde a lo mejor no sé, ser considerado una reencarnación en miniatura de una deidad familiar, hasta a lo mejor ser visto como un sujeto que no entiende ni papas y por lo tanto no le hablo nada, ¿sí? Esto obviamente en la información viene pues, en el texto de Papalia, y justamente me llamó mucha atención esta parte, ¿no? Cómo de repente aquí en nuestro contexto cultural, pues un bebé es visto como una bendición. Bueno, la mayoría de los casos, de repente casi todos, independientemente del sexo o del género de los padres, de repente reaccionan favorablemente a un niño, ¿sí? Insisto, aquí el niño es visto como un ser humano, como una bendición, pues finalmente. En otras culturas, como decía ahorita, pues lo pueden ver como una deidad y por lo tanto hay que verlo como algo místico, tratarlo con respeto. Hace años había justamente una película que era El Niño Emperador, que hablaba justamente de esto. Entonces, como el emperador era la reencarnación de una deidad, pues se la trataba con ese respeto debido. Hasta el polo opuesto, que de repente era pues, el niño como no entiende nada, como no es un adulto que pueda razonar, pues entonces lo ignoro, ¿sí? Y bueno, en ese sentido, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, como a veces suelo decir. Ciertamente habrá familias también mexicanas que los padres o los cuidadores, quienes se supone que deberían de brindar ese entorno seguro al niño, pues no lo hacen o lo hacen de forma errática, ¿sí? Que es más perjudicial que a lo mejor negar digamos el afecto o una buena interrelación. Posiblemente digamos el punto más importante de la interacción con la madre lo describió justamente un investigador apellidado Harlow
Harlow era etólogo. ¿Qué es un etólogo? Pues es una persona que se encarga del estudio y descripción de la conducta animal, con el fin de justamente extrapolarla a la conducta humana. En este caso, como ya había mencionado en alguna clase también anterior, justamente está este estudio que condujo Harlow, donde pone a este monito Rhesus en dos contextos diferentes. En un lado teníamos una mamá de alambre, completamente incómoda, pero que justamente tenía un dispositivo a través del cual, cuando el monito tenía sed o quería comer, pues lo tenía que accionar y caía alimento. Esa era la mamá metálica, la mamá de alambre. En cambio teníamos otro donde era una mamá, un monito de peluche forrado con tela de toalla, así, tela acolchonada, sobre el tacto. El monito pasaba mucho más tiempo encaramado o abrazado a la mamá artificial, a la mamá de peluche, y solamente pasaba 1 o a lo mucho 2 horas con la mamá artificial de alambre, pero estrictamente hablando cuando comía. Esta investigación es importante por una razón principal. Freud hablaba de que justamente en la etapa oral, digamos, la situación que detona el desarrollo psicosexual adecuado es justamente ver, digamos, a la madre como fuente principal de satisfacción. Sin embargo, con esta experimentación y posteriormente John Bowlby, que también por cierto fue psicoanalista, retoma un poco la obra de Harlow y él habla de apego. En ese sentido, justamente Harlow pone las bases para construir una teoría del apego, que también ya nos hablaron sus compañeras en otro momento. Ese apego va a ser un nexo necesario entre la madre y las crías. En otra parte del experimento con monos Rhesus que condujo Harlow, y que incluso creo que les puse un video en clases, justamente el mono es dejado en libertad en un laberinto y se le presenta una figura aterradora, ¿sí? Una máquina que obviamente provocaba un ruido intenso, desagradable para el mono, y que pues tenía tendencia a asustarlo, ¿no? El monito corría cuando se le aparecía esa figura aterradora, tenía la tendencia a correr a buscar a la mamá de peluche, ¿sí? No a la mamá alámbrica, que era la que le daba de comer, no, buscaba a la mamá de peluche. Y esto justamente le da la idea a Harlow para afirmar que es importante ese nexo necesario, que en este caso el confort del contacto crea un vínculo incluso superior al que se genera por la propia alimentación, ¿sí? Ahora, el hecho de que un ser humano o un bebé animal, en este caso los monos Rhesus, sean separados de su madre, va a generar siempre algún tipo de consecuencia. Ya se ha hablado en otras clases, en otro momento, justamente de la conducta de impronta. Ese primer contacto que es necesario para que el niño desarrolle lo que es, según en términos de, ahí se fue la palabra, del psicoanalista Eric Erikson, esa primera noción de confianza básica, es decir, la conducta de impronta, ¿sí? Lamentablemente, cuando el niño carece de ese afecto, de esa primera identificación o conducta de impronta con la madre, puede desarrollar algún tipo de patología que se puede manifestar en el tiempo, a futuro, y en el caso más grave puede llegar a desarrollar un trastorno de personalidad antisocial, ¿sí? Sin embargo, también los padres pues tienen un papel importante en nuestra cultura, por lo menos nuestra cultura, que es un tanto apapachadora con los hijos. Bueno, aquí hay un punto importante también, así como las etapas del desarrollo
evolutivo son un constructo social, también la paternidad ejercida por el padre biológico también es un constructo social. Yo sé que en este momento de repente más de algunos así como que es un constructo social. Sí, es decir, el padre solamente proporciona la mitad del código genético y en teoría ese es su único papel. Lo que pase después, cuando el niño ya crezca y sea mayor o empieza a desarrollarse, eso ya va a depender única y exclusivamente de justamente la figura paterna. En algunas culturas, según la obra de Papalia, esta figura parental o paternal, en ausencia del padre biológico, la puede resarcir desde el hermano de la mamá, el abuelo materno, algún familiar cercano, algún hermano de la mamá, ¿sí? O sea, no, en ese sentido no tiene que ser como por fuerzas esa idea de que el niño necesite, así estrictamente hablando, al padre varón, ¿sí? Insisto, esta creencia ya es por cuestión más bien cultural, pero en general se supone que quien pasa más tiempo y de donde el niño aprende justamente ese primer contacto, pues es lógicamente con la madre. Porque es a la primera que ve, a la primera que siente cuando recién nace. El trato con el padre empieza mucho más adelante. Si el niño nació bien, empieza a lo mejor a los días, no el primer día, a 1 o 2 días después. Obviamente pues también depende de cómo a lo mejor la visita del padre con la mamá cuando está ya convaleciente, etcétera, ¿no? Pero en ese sentido, insisto, el papel de los padres ciertamente es importante, pero lamentablemente se le ha dado como un peso un tanto exagerado, ¿sí? Entonces, también básicamente, al igual que en el caso de cómo se conceptualiza al niño en cuanto a las emociones, también puede hablarse de que la paternidad va justamente desde algo que es a lo mejor completamente pues reemplazable hasta posturas donde a lo mejor de repente pues por ejemplo según recuerdo la información que venía en Papalia se hablaba de que por ejemplo los padres creo que es en Mongolia de repente pues dejan completamente a la mamá el cuidado de los hijos. Solamente cuando la madre está ausente por enfermedad o por defunción, pues ellos asumen ese rol. Pero mientras, no. Insisto, cualquier parecido con la conducta mongol de nuestros padres hoy en día es mera coincidencia, ¿sí? Y esto es un sarcasmo, obviamente, ¿sí? Ok, señores, pues de momento sería por mi parte esta primera aproximación a lo que es el estudio del desarrollo psicosocial en los niños. Posteriormente seguiré mandando los videos correspondientes para continuar pues con nuestro análisis. Pues agradezco pues la atención que hayan prestado a este video. Estén al pendiente del Classroom o de WhatsApp, tanto con sus concejales, de Sol, en el caso del grupo de segundo B, ¿sí? O de Wendy en el caso del segundo A, para cualquier información que se vaya gestando durante el proceso. Entonces no me queda más que agradecer su atención, exhortarlos a que sigan cuidándose. Estamos en una situación complicada. Obviamente pues estar encerrado en casa puede representar muchas veces un sacrificio, pero es mejor, como por ahí decía el gobernador en su video, que a lo mejor ya muchos lo vieron, lógicamente, espero que sí, si no hay que revisarlo. Justamente es mejor pasar 5 días, los que hayan sido, a lo mejor en cuarentena en casita, a pasar meses, ¿sí? Es mucho mejor, ¿sí? Aquí de repente recuerdo un poco cuando vi el tema de ética con otro grupo en contaduría, hablábamos de los valores. De repente la libertad es un valor que a lo mejor cuando la tenemos nos damos cuenta, ¿sí? Pero justamente cuando la perdemos, aunque sea por una situación como esta, sí, es que yo ahorita estuviera afuera, es que ya ni siquiera me mandan a las tortillas, a lo mejor de repente pues ahorita por la contingencia pues no te pueden mandar las tortillas, ¿no? Bueno, en pocas palabras pues los exhorto pues a que finalmente se cuiden y sigan en contacto con un servidor,
estaré pendiente, pues ya sea por redes sociales, WhatsApp, llamada telefónica, incluso mensajito de texto, a sus inquietudes. También, si tienen necesidad de, digamos, de que alguna pregunta, no necesariamente con la materia, a lo mejor a nivel personal, por la cuestión esta que se está gestando de la contingencia, pues pueden acercarse conmigo, quedo a sus órdenes, y pues va a ser un placer para mí poder atenderlos y a lo mejor dar un punto de vista. Por mi parte es todo y les agradezco y que pasen buenas noches.